En esta ocasión, en el área de comunicación, vamos a aplicar el uso correcto de las mayúsculas. Es un tema muy importante ya que constantemente los vamos a utilizar en nuestras producciones y de esta manera debemos de tener en cuenta los casos en los que los debemos de aplicar. Para ello vamos a prestar la debida atención. En el área de matemática vamos a identificar las principales características de los ángulos y sus tipos. Para ello es importante poder poner atención en la siguiente información para que podamos comprender detalladamente el tema. Un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas o rayos que tienen el mismo origen. Los lados de un ángulo son las semirrectas que lo forman. El vértice del ángulo es el punto común que es el origen de los lados. En este caso, un ángulo completo es el que está delimitado por dos semirrectas que coinciden en un mismo punto. Cuando hablamos de bisectrices, es cuando divide a un ángulo en dos partes iguales. La semirrecta OA es la bisectriz de este ángulo y se cumple que el ángulo sea igual en ambas partes. Asimismo, se clasifican en llano, que es el ángulo formado por dos semirrectas opuestas. Tiene sus lados en la misma recta. Su amplitud es la mitad de un ángulo completo, es decir, el ángulo llano mide 180 grados. En el ángulo recto es aquel ángulo cuya bisectriz divide el ángulo llano en dos. En este caso, su amplitud o abertura es de 90 grados. Esa es la medida que caracteriza el ángulo recto. Y el ángulo llano también es uno solo, igual que el ángulo recto. Cuando hablamos de un ángulo agudo, es aquel ángulo cuya amplitud es menor que el ángulo recto, es decir, menor que 90 grados. Y el obtuso es cuando su medida es mayor que un ángulo recto, es decir, es mayor de 90 grados. En este caso está comprendido entre los 90 grados y 180 grados para ser considerado obtuso. En este caso, para medir ángulos vamos a necesitar un instrumento que se llama transportador, en algunos casos que lo requieren. Y tener en cuenta que para medir este ángulo se coloca el punto central del transportador sobre el vértice del ángulo que vamos a medir y uno de los lados debe coincidir con la línea del cero, es decir, el inicio, y la siguiente nos va a marcar la medida que queremos obtener. También tenemos el ángulo cóncavo, que es aquel que vale menos de un ángulo llano. Por ello se dice que los ángulos cóncavos comprenden a los ángulos agudos, rectos y obtusos. En cambio, los convexos es el que tiene el valor más alto a un ángulo llano, es decir, el que mide más de 180 grados. Y los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados valen 180 grados, que equivale a un ángulo llano. Cada ángulo se llama suplemento de otro si el ángulo es aquel que corresponde a la suma de las medidas correspondientes. En los ángulos complementarios son los que sumados valen 90 grados, es decir, un ángulo recto. Los ángulos consecutivos son los que tienen un mayor vértice y un lado común. Los ángulos 1 y 2 tienen un mismo vértice común y un lado también que comparte. Los ángulos adyacentes. Estos ángulos son consecutivos cuyos lados no comunes están en línea recta. Los ángulos adyacentes son suplementarios porque juntos equivalen a un ángulo llano, es decir,
de 180 grados. Y los ángulos opuestos por el vértice son los que, al estar opuestos, tienen la misma medida. Y una de sus prolongaciones opuestas de cada lado. Finalmente, vamos a aplicar lo aprendido a través de la clasificación de los ángulos. Para ello debemos de medir exactamente cada uno de los ángulos que se requieran para poder complementar la actividad propuesta. No olvidar enviar sus evidencias puntualmente.